Trabaja actualmente en la clínica del Prado y la doctora nos va a presentar anticoncepción de emergencia. Pero muchas gracias. Buenos días. Bueno, a mí me tocó un tema un poquito común y creo que todos sabemos de este tema. Traté de hacerlo muy conciso, como muy práctico. Espero que les guste. ¿De qué vamos a hablar? Entonces vamos a discutir sobre qué es la anticoncepción de emergencia, cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos, cuál es su mecanismo de acción, cuál es el porcentaje de eficacia, que me parece muy importante comparar lo que tenemos hoy en día, cuáles son las indicaciones y la parte nueva de la guía de la OMS del 2018 que dice frente a la anticoncepción de emergencia. Entonces aclaremos que lo que es anticoncepción de emergencia, también llamada como píldora del día después, hace referencia a métodos anticonceptivos que pueden usarse para evitar el embarazo en los primeros días del coito. Pero tengamos en cuenta que también podemos decir que no siempre es cuando un coito esté no protegido, pero también cuando estemos frente a un abuso sexual y la paciente no tenga una anticoncepción definitiva, o cuando pudo haber fallado y ya estemos frente a anticoncepción y la falla ¿qué es? O se nos olvidó una píldora, o se nos rompió el condón, o sabemos que el dispositivo intrauterino está con una mal posición porque muchas pacientes tienen el conocimiento previo. Entonces, en cualquiera de esos momentos podemos hacer uso de la anticoncepción de emergencia. Realmente mi objetivo principal en esta charla es esta. Mi objetivo principal es esta. Realmente uno ve muchas mujeres jóvenes con embarazos no deseados. ¿Y es por qué? Porque no tenemos el conocimiento o ellas no tienen como esa educación de que existe no solo la anticoncepción, sino que no existe una anticoncepción de emergencia. En Colombia, el 64.1% de las mujeres menores de 20 años tienen embarazos no planeados. Entonces ese es como mi objetivo principal, de que nosotros como médicos o ginecólogos empecemos como a educar a las pacientes y a las jóvenes de que hay algo que podemos hacer. Que no solo 4 de cada 5 mujeres reciban educación sexual, sino que sean todas, que no sea tan limitado. Aún así, ¿qué dice el reporte? Colombia ha disminuido el embarazo adolescente de 20.5% a 19%. Es muy poquito, pero podemos seguir impactando si todos nos ponemos como en la tarea. Porque insisto en esto, porque como no hablamos de sexualidad, pensamos que no es importante recibir educación al respecto y no, por ende, no acceder a los servicios. Pues creo que todos debemos salir de aquí de que las jóvenes adolescentes deben de ser asesoradas sobre la disponibilidad y el uso de anticonceptivos de emergencia para que puedan acceder fácilmente a este tipo de medicamento. Como lo dice la resolución 1973 del 2008, la anticoncepción de emergencia puede ser solicitada en cualquier servicio de salud, en consulta prioritaria, en consulta de urgencias, en tu consulta particular, en cualquier parte. Sea solicitada, nosotros debemos de tratar de accederle lo más fácil y asequible, como dice acá. Nosotros como médicos y ginecólogos no podemos juzgar a estas pacientes y debemos más fácil solicitarles todo lo que tenga que ver con la anticoncepción de emergencia, ser respetuosos y abiertos a escuchar todas las inquietudes que estas pacientes tienen, porque realmente llegan con un desconocimiento bastante grande respecto a este tema. Tener también muy claro que el uso de la anticoncepción de emergencia no tiene ninguna contraindicación médica, ni tampoco ningún límite de edad. Eso es bastante importante. Bueno, entremos en materia y hablemos qué esquemas disponibles tenemos en este momento. Entonces, hablamos de métodos hormonales, tenemos 2, los regímenes combinados y los regímenes de solo progestinas. Tenemos el dispositivo intrauterino que es la T de cobre, tenemos los moduladores del receptor de progesterona que es el acetato de ulipristal y mifepristona, y por último meloxicam y otros que vamos a ver, pero realmente no hay mucha evidencia, por lo tanto eso no nos vamos a quedar con ellos todavía. Con los métodos hormonales podemos afirmar lo siguiente, que no son métodos abortivos, que no hay interferencia con el ovocito fecundado,
previenen los embarazos no deseados frente a coitos no protegidos, son métodos anticonceptivos para uso postcoital sin efectos sobre coitos venideros, y en caso de fracaso no se ha descrito efectos teratogénicos sobre el embrión. La principal mecanismo de acción de los anticonceptivos de emergencia hormonales es la inhibición o el retardo de la ovulación. Otro mecanismo con los que ellos funcionan es cambiar histológicamente el endometrio, espesar el moco cervical, alterar el transporte tubárico del espermatozoide y hacer interferencia de la migración espermática. Otro de los regímenes, y que se ha hablado de este régimen más o menos desde los 70 y de pronto puede ser el primero que apareció, fue el método Yuspe o también método combinado, que es el uso de la anticoncepción de doble hormona, estrógenos y progestágenos. Digamos que actualmente no utilizamos la macrodosis porque no tenemos disponibilidad, pero cuando apareció era utilizar 2 tabletas de 50 microgramos de ethinylestradiol más 250 miligramos de levonorgestrel y repetir esta dosis a las 12 horas. Pero como en este momento no tenemos disponibilidad, entonces este método son 4 tabletas de la microdosis, que es 30 microgramos de ethinylestradiol más 150 miligramos de levonorgestrel en las primeras 72 horas después del coito sin protección. Muy bien, ideal siempre es tomarlas las primeras 72 horas, vamos a ver más adelante que también se habla hasta las 120 horas, pero lo ideal serían las primeras 72 horas. Las progestinas, el régimen de solo progestinas es cuando hablamos de el solo levonorgestrel. Tenemos como 2 opciones, dosis única de 1.5 miligramos versus 2 dosis divididas de 0.75 repetidas a las 12 horas. Se toman dentro de las 120 horas siguientes a la relación sexual sin protección. Como ya dijimos, esto no es un método abortivo, ya que es una acción que ocurre antes de la implantación del óvulo del endometrio. En muchas partes que uno le recomiendan que lo ideal es decirle a nuestros pacientes que tomen la dosis única. ¿Por qué? Porque muchas veces en la dosis repartidita la paciente se le olvida, entonces quedamos como a medias. O que si tuvieron la disponibilidad de las 2 pastillas, que se la tomen las 2 inmediatamente. ¿Qué contraindicaciones tenemos para la anticoncepción de emergencia hormonal específicamente? Como lo dice la OMS, todas las recomendaciones y contraindicaciones, cuando hablamos de anticoncepción de emergencia hormonal, no hay ninguna contraindicación realmente. Estas pacientes que sufren o tienen antecedentes de trombosis, enfermedad hepática, va a ser mucho más riesgoso que nos embaracemos a que nos tomemos una pastilla de alta carga. Entonces, por favor, no le eviten a estas pacientes con comorbilidades que no se la tomen, porque va a ser más riesgoso. Listo, las ventajas van a ser mucho mejor que los riesgos. Pasando a otro método, sería el acetato bilipristal. Es un modulador selectivo del receptor de progesterona. Este compite con el receptor de la progesterona. Describen que hace un efecto en la fase folicular avanzada, incluso después de que los niveles de LH suben, y es por eso que en algunos artículos describen que esto sí puede ser un efecto, pues puede generar interrupción del embarazo o un efecto abortivo, porque ya hace la acción un poquito más como en la fase más avanzada. Se administra hasta el 5.º día de la relación sexual. Sí se puede ir seguramente hasta las 120 horas con una única dosis de 30 miligramos y evita el embarazo hasta en el 98% de los casos. Respecto a la T de cobre, el cobre hace interferencia con el transporte espermático y el cigoto. Puede ser usado también en las primeras 120 horas después de la relación sexual sin riesgo. También hay por ahí estudios. También hay estudios y literatura que hablan que se pueden ir hasta los primeros 7 días, pero no tienen bastante evidencia, entonces nos quedamos con los 5 primeros días. El método adecuado para las mujeres que deseen continuar el uso sería este dispositivo intrauterino. Impide la fertilización al provocar un cambio químico en el espermatozoide y el óvulo antes de llegar a su fecundación. Esta sí tiene sus contraindicaciones y son las mismas que todos conocemos para planificar con la T de cobre. Es cualquier enfermedad pélvica inflamatoria, una sepsis puerperal,
cualquier sangrado vaginal que no tengamos una causa, cáncer cervicouterino, trombocitopenia grave. Y es muy importante tener claro que las pacientes que son por un abuso sexual, no pensemos en el dispositivo, porque estas son las que tienen mayor riesgo también de tener una enfermedad de transmisión sexual y por ende hacer una enfermedad pélvico-inflamatoria. Entonces no vamos a pensar en el dispositivo en estos casos. Recordemos que es los primeros 5 días posteriores a la relación sexual. Cuanto antes se utilice, pues mayor va a ser su eficacia. Y vamos a pensar en ellas, en el dispositivo, especialmente en las mujeres que tienen las relaciones sin protección a la mitad del ciclo, o sea, en el momento como de mayor fertilidad tienen. Los otros fármacos de investigación están los inhibidores de la prostaglandina, que es inhibidores de COX-1 y COX-2, el meloxicam y el celecoxib, pero recomendamos en este momento no usarlos, ya que faltan todavía datos de seguridad y eficacia disponibles. Pero eso es lo que estamos en estudios. Es muy importante hablar de la eficacia, para poder comparar y poder saber entonces cuál utilizamos, en qué momento utilizamos. Entonces la eficacia es cuando hablamos de capacidad que tiene el método anticonceptivo como tal de proteger a la usuaria contra el embarazo. Es medida por la tasa de fracaso del método, por el número de embarazos que ocurren entre 100 mujeres que usan el método durante el primer año. Entonces, ¿qué tan eficaz es la anticoncepción de emergencia? Entonces ponemos como de primero, el más eficaz va a ser el dispositivo, la T de cobre. Tiene una tasa de fracaso de 0,04 a 0,19%. ¿Esto qué significa? Que va a proteger el embarazo más o menos en un 98%. El acetato de lebristol tiene una tasa de fracaso de 1,4. Nos va a proteger más o menos en un 95%. Y el levonorgestrel una tasa de fallo de 2 a 3%, casi que la mitad. Listo, entonces en eficacia vamos primero con la T de cobre, el ulipristal y por último el levonorgestrel. Esto es un artículo que me pareció interesante, que el objetivo de ellos era analizar la eficacia entre el ulipristal versus el levonorgestrel y medir cuáles eran los factores que me permitían como esa tasa de fracasos. Y que encontrar que el peso era como un factor de riesgo estadísticamente significativo a la hora del fallo de la anticoncepción de emergencia. El límite de eficacia se alcanzó con un peso de 70 kilogramos para el levonorgestrel, en comparación con 88 kilogramos en mujeres que tomaban ulipristal. Por lo tanto, el levonorgestrel sí mostró una rápida disminución de la eficacia a medida que va aumentando el índice de masa corporal. Para ambos métodos, tanto levonorgestrel como ulipristal, el riesgo de embarazo se relacionó significativamente en el día del ciclo de relación sexual, o sea, cuando tenían la relación sexual en el periodo más fértil, ambos se aumentaban más de 4 veces el fallo. Entonces, los resultados son clínicamente importantes con estos 3 factores. Con un índice de masa corporal, ahí hablaban de mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, las que tenían las relaciones sexuales en el momento más fértil y las que tenían más relaciones sexuales en el mismo ciclo. Esas eran las que presentaban mayor riesgo de fallo ante la anticoncepción de emergencia. Entonces, ¿qué nos recomienda este artículo? Que las mujeres que tienen sobrepeso, mejor aconsejémosles que usen o ulipristal o el dispositivo intrauterino, ya que ellos van a tener mayor riesgo de fallo. Si tuvieron una relación sexual en el periodo con mayor riesgo de embarazo, mejor recomiéndenles el dispositivo. Si se debe recomendar, y esto es súper importante, que a todas las mujeres se les debe recomendar, una vez hayan utilizado la anticoncepción de emergencia, que continúen con una anticoncepción pues ya continua y pues ya va a ser mucho más eficaz. Respecto a las recomendaciones de la tercera edición de la OMS del 2018, pero en el tema anticoncepción de emergencia realmente no hay grandes diferencias de lo que hemos hablado y de los 4 métodos que ya les expliqué. Lo único es que hace la aclaración respecto al vómito. Dice que el levonorgestrel de dosis única, de solo levonorgestrel y acetato ulipristal, son preferibles que el método JUSPE, que es el método combinado, ya que este va a generar mucho menos efectos de náuseas y vómito. Y que se recomienda el uso habitual de antieméticos. Recomiendan que si la mujer vomita
en el plazo de las 3 horas después de haberse tomado el acetato ulipristal, se debe repetir la dosis. Y podemos dar un antiemético previo como para evitar un nuevo episodio de emesis. Y respecto al levonorgestrel, se habla que son 2 horas. Entonces 3 horas para ulipristal y 2 horas para levonorgestrel. Algo más que dice estas guías es que también muchas ya tenemos como una anticoncepción definitiva, pues definida, entonces que tenemos que dejarles claro a esas pacientes que tienen la anticoncepción en qué momento pensar en la anticoncepción de emergencia o en su efecto pues abstinencia. Cuando estamos que se están aplicando inyectables de solo progestágeno, si se demoran más de 2 semanas ya entran en riesgo. Cuando son inyectables combinados, si se demoran en la nueva aplicación más de 7 días, ya están en riesgo. Cuando son orales de solo progestágenos, con solo 3 horas de olvido, ya están en riesgo. Y cuando son orales combinados de 3 o más píldoras, ya estamos en riesgo. Entonces, en este tipo, como para que todos también lo tengamos claro en qué momento debemos recomendarlo a esas pacientes. ¿Qué requisitos tiene para el uso de la anticoncepción de emergencia? Realmente ninguno. No tenemos que hacerle un examen físico, no tenemos que realizarle pruebas de laboratorio, no tenemos que hacerle prueba de embarazo. Vuelvo y repito, una vez pedida, inmediatamente se le puede facilitar. Efectos secundarios ya conocemos, el principal son las náuseas y los vómitos, que se va hasta en un 24%, sangrados irregulares hasta en un 16%, y los menos comunes son los dolores en los senos, cefalea, mareo, fatiga y dolor pélvico. Esto también me parece importante, la interacción farmacológica, porque muchas pacientes tienen pues enfermedades de base, son epilépticas, no sé, están tomando retrovirales, entonces también tener en cuenta que el levonorgestrel principalmente tiene sus interacciones y me va a disminuir la eficacia a la hora de tener como los 2 medicamentos a la vez. ¿Cuáles son? Los anticonvulsivantes, los antituberculosos, los antirretrovirales, los antifúngicos y el suplemento herbario de la hierba de San Juan, que ya está en común. Con el ulipristal tenemos esto supremamente importante, no solo los medicamentos que actúan como fármacos inductores de las enzimas hepáticas, que hayan tomado en ese mismo día que se van a tomar la anticoncepción de emergencia, sino en los últimos 28 días. Y además de eso, todos los que van a interactuar con los medicamentos que me van a aumentar el pH gástrico, que son muy comunes y que pueden ser como de toma diaria, que son los antiácidos, los antagonistas de la histamina H2 como la ranitidina o los inhibidores de la bomba de protones. Esto principalmente es con el ulipristal. La anticoncepción de emergencia repetida. Realmente no hay ninguna contraindicación para administrar una segunda dosis de la anticoncepción hormonal de emergencia si ocurre un segundo episodio en ese mismo periodo. Respecto a ulipristal, no hay datos de que se pueda repetir, no hay soportes realmente. Pero es muy importante que también se nos vaya solamente, que esto es muy común en nuestras pacientes, cogen la anticoncepción de emergencia como su anticonceptivo habitual. Esto es preocupante, entonces sacarles como eso de la mente, de que realmente esto no va a ser más eficaz, va a tener una carga hormonal mucho más grande, va a tener más irregularidades menstruales. Entonces tratar de que nosotros explicándoles salgan de esta preocupación de el uso de la anticoncepción de emergencia como uso anticonceptivo continuo. Una vez demos la anticoncepción de emergencias, debemos a estas pacientes continuarles con una anticoncepción regular, reanudarla de inmediato. Pero existe un excepto, que es con el ulipristal, que como él compite con el receptor de la progesterona, debemos esperar por lo menos unos 6 días para iniciar reanudar el método anticonceptual habitual, para poder que no se baje la eficacia ni del ulipristal ni del método anticonceptivo que vamos a dejar. Listo, pero respecto al dispositivo intrauterino, pues maravilloso, se puso de una vez, y con el levonorgestrel podemos empezarlo inmediatamente. Esto es una pregunta súper común. Entonces, doctora, ¿yo cómo sé que si me funcionó o no me funcionó, quedé en embarazo? Entonces, el plazo son 3 semanas. Si después de 3 semanas tu paciente no tuvo un episodio de hemorragia, es cuando debemos decir que se haga la prueba de embarazo.
Y ya como conclusiones, entonces llevémonos para la casa que no existen contraindicaciones médicas para el uso de anticonceptivos orales de emergencia, que lo ideal es administrar anticoncepción de emergencia tan pronto como sea posible, ojalá las primeras 72 horas o como máximo 120, que la T de cobre es el método más eficaz, no nos va a reducir la efectividad con el sobrepeso y la obesidad, y lo mejor de todo es que nos proporciona una prevención continua del embarazo. Para las mujeres que desean evitar el uso o que no pueden o no tuvieron el acceso a un dispositivo, mejor el ulipristal sobre el levonorgestrel, pero para las mujeres que eligieron el levonorgestrel, lo ideal es que coman el levonorgestrel solo que el método combinado, ya saben que porque tenemos menos efectos adversos. No requiere una visita de rutina ni de seguimiento después de la toma del anticonceptivo. El sangrado menstrual después de la anticoncepción hormonal ocurre dentro de la primera semana, pero si después de 3 semanas no ha ocurrido, es mejor que se haga una prueba de embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta para la doctora Verónica. ¿No sabes el costo del ulipristal? Catalina, ¿dónde está Catalina? Abuela. Vamos a adelantar tu examen. Perdón, doctor. Vamos a adelantar tu examen. Doctora Verónica, buenos días y agradecerle por la charla. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué tanto se usa el DIU como método anticonceptivo emergente, sabiendo las preparaciones que requiere y que podría ser mucho más rápido el acceso a las píldoras que al mismo dispositivo? Pues realmente sí, eso es ¿cómo se dice? El contra que tenemos de que como no hay un acceso rápido a poner el dispositivo, lo que más se usa es la píldora. Entonces por eso ahorita lo que más estamos tratando es el ulipristal, el Post-Day Plus, que es mucho, pues ya viste que es mucho más eficaz que el levonorgestrel, y además las pacientes no tienen conocimiento que la T de cobre sea como método anticonceptivo de emergencia, entonces por eso tampoco tienen acceso. Somos nosotros los encargados de empezar a dar esa información, por eso es tan común que sea las hormonas, porque es lo más común y lo más fácil y más barato que tenemos. Gracias. Un comentario en otro contexto.